Buenas tardes, amada iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia Mies Zumpango reunida, si bien es cierto que no es en la forma corpórea, ¿verdad? Estamos unidos en el Espíritu. Hoy domingo 17 de enero del 2021, todavía en tiempos de confinamiento por la pandemia del SARS-CoV-19, que nos ha limitado un poco acerca de la reunión corporativa, pero no limita las funciones de la iglesia. Seguimos perseverando en el Señor y damos gracias por cada uno de ustedes que están recibiendo este mensaje. Hermanos, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecer las oraciones y las palabras de aliento que nos hicieron llegar a través de la plataforma de WhatsApp a la familia pastoral por este tiempo difícil que estamos viviendo. Y le agradezco en todo, iglesia. Gracias por sus oraciones. También, hermano, quiero ocupar este pequeño momento para darles un anuncio con respecto de los trabajos de pescadores de hombres, donde hemos puéstonos en la brecha por la comunidad de Zumpango, en específicamente Villas de la Laguna y La Trinidad. Hay un calendario de ayuno en el cual nos toca la siguiente semana, a partir del lunes 18 hasta el siguiente domingo, nos tocará ayunar. Y la forma propuesta, el formato de ayuno que vamos a estar realizando es cenamos en la noche, ya no tomamos hasta alimento, sino hasta el día siguiente, después de las 12 del día. En ese término, hermano, en el cual estemos en vigilia, ¿verdad? Que estemos despiertos, estaremos orando, ¿verdad? Por la salvación de los jóvenes, por la salvación de los niños, por la restauración familiar, hermano, tenemos que bendecir, bien hablar por nuestra comunidad. Seguimos, hermano, como le decía, en la brecha por las almas, por las familias, por todos aquellos que el Señor nos ha puesto cercas para ser luz y sal de esa tierra. Y, hermano, queremos recordarle, ¿verdad?, que este tiempo que estamos a distancia no es un tiempo, hermano, en el cual la iglesia deja de ser iglesia, sino que tenemos que seguir perseverando en todas las formas de la iglesia, en oración. Esta semana también será ayuno, ¿verdad?, y también adoración del Señor. Y pues es así, hermano, como entraremos en el tema del día de hoy. Yo quiero, antes de entrar incluso a la lectura de la Biblia, que oremos al Padre para que Él sea el que revele su palabra y su voluntad esta tarde para la iglesia. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó y que nos redimió. Esta tarde, bendito Dios, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos, bendito Dios. Yo te ruego, bendito Dios, Señor, que a cada uno de nosotros, Padre, abras, bendito Dios, Señor, nuestros oídos, bendito Dios, y nuestros ojos espirituales, bendito Dios, para que, Señor, la forma, bendito Dios, en la que tú quieras hablar a nosotros, bendito Dios, sea una forma, Señor, de transformación, sea, Señor, una forma, Señor, de aliento, sea una forma, bendito Dios, sí, bendito Dios, también, Padre, de corrección, bendito Dios, Señor, para la iglesia. Que la iglesia, Padre, y cada uno de nosotros tome el rumbo que tú deseas, bendito Dios, porque a fin de cuentas es tu iglesia, la que tú compraste, Señor, a precio de sangre. En ti, bendito Dios, confiamos, Padre, y recibimos tu palabra y tu mensaje, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y quiero para que recordemos el tema en el cual estamos todavía indagando. Vamos a leer el pasaje completo hasta donde vamos ya de nuestro estudio exponencial del libro de Efesios, del capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 al 6, ¿verdad?, donde este es nuestro versículo clave del día de hoy, el versículo 6. Dice así la palabra del Señor con respecto del capítulo 4 de Efesios, donde leemos la unidad del Espíritu. Dice así: yo pues preso en el Señor
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y llegamos hermanos, a nuestro versículo base del día de hoy. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es así, mi hermano, como Pablo llega a una forma elevada, ¿verdad? Como si llegara, hermano, a la piedra angular de lo que está hablando, ¿verdad? Con respecto de esto, hermano, podemos afirmar que llegamos, como le digo, al versículo que es la piedra angular, porque ya ha hablado acerca de la intervención del Espíritu Santo en esta unidad, ya ha hablado acerca de la intervención de un solo Señor, el Señor Jesucristo, para esta unidad, ¿ya? Pero llegamos al versículo 6, hermano, donde nos dice un solo Dios. ¿Ya? Aun cuando ya ha hablado acerca de la participación del Espíritu, aun cuando ya ha hablado acerca de la participación de un solo Señor Jesucristo, en este punto llega afirmando Pablo, dice un solo Dios. ¿Ya? Este es un versículo exponencial de la Trinidad. Tres dioses o tres personas en un solo Dios. Afirmo esta parte. Tres personas en un solo Dios. Y que sí, hermano, es un solo Dios compuesto de tres personas que intervendrán en esta unidad según su naturaleza. Pero la afirmación es un solo Dios, ¿verdad? Y esta parte, hermano, donde Pablo comienza el versículo diciendo un solo Dios, es un recordatorio y es una de las oraciones principales del Shema de Israel, ¿verdad? ¿Qué es el Shema de Israel, mi hermano? Es una serie de plegarias que el pueblo judío recita por lo menos 2 veces al día, ¿verdad? Cuando se están poniendo los primeros rayos del sol, ellos recitan estas plegarias de un solo Dios, y también cuando ya la luz de las estrellas se está sobreponiendo sobre la oscuridad, ellos vuelven a recitar la Shema. Y esta Shema la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 6. Si usted quiere acompañarme ahí en su casa, si no, aquí los medios electrónicos no lo pondrán. Deuteronomio 6:4. Y dice así, lea conmigo por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, hermano, aquí es como nosotros empezamos a ver cómo en la afirmación de la unidad del Espíritu, Pablo llega al versículo 6, donde nos habla de un solo Dios. Así lo expondrá la Biblia de las Américas, o la Reina Valera dice un Dios, donde la Biblia de las Américas dice un solo Dios. Pero hermano, esta es una de las afirmaciones, ¿verdad?, con respecto de todas aquellas formas truculentas o queriendo poner trampa a Jesucristo. Cuando los fariseos quieren poner tropiezo a Jesucristo, le hacen algunas preguntas. Y esta es una de las afirmaciones que en lo personal a mí más
me han impactado de las respuestas que Jesucristo les da a los fariseos acerca de cómo exponía él la creencia acerca de un solo Dios. Y yo quiero, hermano, que usted vaya al libro de Marcos, capítulo 12, a partir del versículo 28, para que revisemos cuál es esta respuesta que Jesucristo da a los escribas en este entonces. Esto también usted lo va a encontrar en Mateo 22, 34 al 40. Pero vamos a revisar Marcos 12, 28. Dice así, tiene como título El Gran Mandamiento. Dice así: acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta es una de las respuestas, hermano, de las cuales Jesucristo, afirmando la unidad de Dios, hace afirmativa que Dios es solo uno. Pero también, hermano, para esto me impacta el versículo 31 siguiente. Dice así: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermano, y yo, a manera de comentario, quiero que usted mire cómo Jesús indica que amarás a tu próximo, al que tienes cerca. Es un mandamiento. Y claro, hermano, hay que subrayar que dice semejante al primero. El primero es: Dios es solo uno. Y a ese un solo Dios lo amarás con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero es muy interesante porque Jesucristo en este momento de la respuesta que está dando, da una enseñanza, hermano, y quiero citarlo porque hace una sumatoria a lo que estamos estudiando acerca de la unidad del Espíritu, acerca de la unidad del cuerpo, la iglesia, ¿verdad? Porque Jesús lo indica como un mandamiento: amarás a tu próximo, al que tienes cerca. Es un mandamiento, dice semejante. ¿Y a qué es semejante? Es semejante amar a Dios. Y lo comento, mi hermano, porque ya te digo que aporta a lo que estamos estudiando. Y aquí cuando estamos en el tema donde Jesucristo dice que estos dos mandamientos, no hay otro que sea más elevado, y dice mandamientos, hermano, no es opcional. No es opcional amar con el que estás unido en el mismo cuerpo. No es opcional amar al que tienes del mismo espíritu. No es opcional, hermano, amar con el que compartes la misma esperanza. No es opcional amar a quien tienes al lado, y el mismo Señor Jesucristo es el que gobierna. No es opcional, hermano, amar con el que compartes una sola fe y un solo bautismo. Cuando nosotros, hermano, hacemos este trazo bíblico entre que llegamos al versículo 6, donde indica un solo Dios, y haciendo la referencia del Shema de Israel, donde es uno de sus principales mandamientos del judaísmo, para nosotros, hermano, es una indicación de peso, ¿verdad? Porque
en la iglesia, hermano, hay quienes dicen que es imposible amar a todos los hermanos de la iglesia. Muchos dicen, pues, yo puedo amar a quien tiene los conceptos y costumbres parecidos a mí, ¿verdad? Pero aquellos próximos en los que encuentro diferencias, no puedo amarlos. Es difícil amarlos. Y déjame decirte, hermano, que en cierta forma tienes razón. Porque un corazón no regenerado, es imposible de que ame a otro que no sea él mismo. Porque un corazón no regenerado es un corazón que no ha rendido, que no se ha rendido a un solo Señor y Salvador, Jesucristo, y que aún lo gobierna el viejo hombre, ¿verdad? Y yo quiero, hermano, hermana, que me estás escuchando esta mañana, cuando el viejo hombre gobierna, ¿verdad? El que está sentado en el trono no es Cristo, sino es el egocentrismo. Y esto, hermano, me gustaría comentar algo acerca de la teoría del desarrollo de la personalidad, ¿verdad? El egocentrismo, hermano, es característico de los niños, porque solo se aman a sí mismos. Y esto es necesario porque es de la parte evolutiva de la personalidad, ¿verdad? Donde el autoestima se está completando. Por eso el niño es en mayor parte egocéntrico. Se ama a sí mismo, quiere las cosas para él mismo, ¿verdad? Pero como te digo que es una parte evolutiva, va cambiando. Llegado el momento, el niño se da cuenta que no es el centro del universo. Y se da cuenta que hay otros que existen y esos otros importan igual o puede ser que más que él. Entonces el niño empieza a dejar el egocentrismo y empieza a tener una forma correcta, ¿verdad? de convivir socialmente, donde empieza a comprender que él no puede tener todo para él, que él no puede siempre ser el que gana todas, el que gobierna sus opiniones. Empieza a ver que las opiniones de otros también importan, que las necesidades de otros también importan, ¿verdad? Y entonces el niño empieza a dejar en el crecimiento, empieza a dejar el egocentrismo. El apóstol Pablo, hermano, nos exhorta a nosotros. En 1 Corintios capítulo 20, en 1 Corintios 14, 20, dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Iglesia, dejemos de ser niños. Aportemos a la unidad del Espíritu en madurez. Regresemos a Efesios 4:6, donde la Biblia de las Américas indicará un solo Dios. Y cuando sabemos, hermano, en esta afirmación del apóstol Pablo de un solo Dios, por lo tanto hay una sola iglesia, ¿verdad? Habrá una parte de la iglesia en Corea, habrá una parte de la iglesia en China, así en Brasil, y así en México, y así en Zumpango, y así en la Trinidad, y así en Villas de la Laguna. Pero siendo un solo Dios, hay una sola iglesia, la cual, mi hermano, es indestructible, por cuanto es indivisible, el único y Dios verdadero. Y en este versículo, mi hermano, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a ver esta parte, dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y por qué le digo, hermano, que hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque podemos entenderlo de forma errónea, ¿verdad? Y decir que Jehová es Padre de la humanidad completa. Y eso sería, hermano, un heretismo, una herejía. Porque Dios
claramente es creador y soberano de la humanidad. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos en el libro del Evangelio según San Juan, ¿ya?, en el capítulo 1, versículo 12, ¿ya?, quiero que leamos, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal forma, hermano, que la excusa del mundo para decir o donde se pueden refugiar, si regresamos a Efesios 4:6, la forma donde el mundo se puede refugiar, hermano, donde decir que todos, ¿ya?, cuando les invitamos al mundo, ¿ya?, a las personas que le predicamos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para que pasen a ser hijos de Dios, ellos pueden refutar esa idea diciendo: pero claramente Efesios 4:6 afirma que Dios es Padre de todos. De ninguna forma. Aquí, hermano, tenemos que recordar, ¿verdad?, que el contexto aclara el texto. Porque si usted recuerda, en Efesios 1:1, ¿verdad?, ¿a quién le está escribiendo? Dice Pablo en Efesios 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Pablo en Efesios 4:6 se está refiriendo a todos, se está refiriendo, hermano, a todos los santos y fieles que han creído en Cristo. Por eso, hermano, en esta parte, ¿verdad?, es muy puntual que entendamos por qué Pablo dice un Dios y Padre de todos. ¿Quiénes son todos? Todos los santos y fieles que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y aquí, hermano, avanzando, ¿verdad?, si es Dios, pero también es mi Padre, es lo que está diciendo aquí. Un Dios y Padre. En esta parte, cuando nosotros extraemos, sin faltar al principio de la Biblia, ¿verdad?, Pablo lo que quiere que entendamos y que recibamos, ¿verdad?, sí es Dios, pero también es mi Padre. Pablo nos hace recordar la personalidad de Dios paternal, ¿verdad? Y en esto, hermano, es recordando cómo Pablo nos hace recordar que no es un Dios que gobierna lejanamente, sino un Dios que gobierna cercanamente, tan cercanamente como un padre, ¿verdad?, un Dios paternal. Y es este punto, mi hermano, cabría citar un comentario del pastor Sugel Mitchell, ¿verdad? Y comienza con una pregunta: ¿cuántos de ustedes, los que están recibiendo este mensaje, son padres? Y son padres, en esto me refiero a padres o madres, ¿verdad? Y yo sé que muchos que están recibiendo este mensaje son padre o madre, ¿verdad? Y la pregunta es esta: ¿cuál es tu sentimiento, mamá o papá, cuando ves a tus hijos en enemistad, que no se hablan, que no se comparten, que están distanciados? ¿Qué es lo que tú sientes? Y ahora mi pregunta es, ¿qué sentirá Dios en el corazón, el Padre Eterno, cuando entregó a su Hijo para que seamos hijos de Él y entre nosotros hay división? Tendríamos que tener en cuenta el precio que se pagó por la unidad del cuerpo. Y no solamente el precio, sino que es la voluntad del Padre, la unidad del Espíritu. Y afirmando todavía más sobre esto, hermano,
no únicamente es el precio, ni es la voluntad, sino también, mi hermano, saber que es un mandato. Y dice Jesucristo, sobre estos mandamientos no hay más elevados. El cual, hermano, dice Pablo, ¿verdad? Y no solo el precio y la voluntad del Padre, porque ya vimos que es su voluntad, pero también es un mandato amarnos entre nosotros. Y sigue diciendo Efesios 4:6. Dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. Ya aclaramos quiénes son todos. El cual es sobre todos, ¿verdad? El cual es sobre todos, nos recuerda, mi hermano, y afirma la soberanía del Padre, el soberano de mi vida. Yo quiero leerte, o si tú puedes ir a Romanos 8:38. Cuando nosotros en este momento Pablo nos está recordando, dice, el cual es sobre todo, y estamos viendo la soberanía de Dios. Nos recordaría Pablo en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Déjamelo ahí. En este momento, hermano, donde Pablo está afirmando acerca que es un solo Dios, que es Padre y que el cual está sobre todos, recordándonos la soberanía de Dios, el cual gobierna sobre todos nosotros. Hay una afirmación segura que Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. En la unidad de Dios, mi hermano, no hay división. Dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esa forma, hermano, Pablo sigue indicando acerca por qué tiene que haber unidad en el cuerpo, por qué tiene que haber unidad en el espíritu, ¿verdad? Y sigue afirmando en Efesios 4:6, después de que ya vimos el cual es sobre todos, dice por todos. Y esta parte afirmativa por todos dice a favor de nosotros. El Dios creador del universo está a favor de nosotros. No dice por unos cuantos, ni mucho menos dice por los que te caen bien, o tampoco dice por los que se parecen a ti. La afirmación es clara, indica claramente por todos, sin exclusión. Hermano, y en esto hay que entender, ya que ha hablado acerca que dice está sobre todos y la soberanía de Dios gobierna la iglesia. Y si tú estás dentro de la iglesia, hermano, si Dios no excluye, ¿qué podríamos nosotros hacer si tenemos conductas, hermano, excluyentes? Si Dios no excluye en la unidad a ninguno que haya puesto su fe en Cristo, nosotros ¿quiénes somos para fomentar, hermano, la división? Y termina este versículo, hermano, haciendo una afirmación hermosa. Efesios 4:6. Lo voy a leer completo para terminar. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya? La misma llenura que habita en ti, que has rendido tu vida a un solo Señor, es la misma llenura que habita en tu próximo, en tu prójimo.
Y esta afirmación es importantísima, hermano, cuando dice en todos. ¿Verdad? Yo te llevo a esta reflexión. Si te es difícil amar a tu hermano, te será difícil amar la plenitud que llena a tu hermano. Pero escucha esto. Pero si amas la plenitud que llena a tu hermano, ¿cuál es esa plenitud? Dios mismo. No tendrás problemas con amar a tu hermano en el que estás en unidad. Por eso, hermano, te decía yo, este versículo que llega a ser la piedra angular, lo que soporta la presión, hermano, del divisionismo, de la exclusión, que el enemigo, hermano, es su tarea diaria. Es su tarea diaria meter, hermano, idea de división, idea de exclusión. Pero sobre esa tarea diaria, hermano, dice Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si tú, hermano, comprendes, ¿verdad?, lo que es un solo Dios, que es indivisible, y que ese Dios indivisible, creador de todo, te ha tomado como hijo, y que ese Dios es tan cercano para ti porque es Padre, ¿verdad? Y dice, el cual es sobre todo, que Él gobierna completamente tu vida, hermano. Y en esta parte es necesario afirmar que cuando el hombre que ha sido redimido, el hombre que ha puesto su fe en Cristo, es ese hombre que se deja gobernar por Dios, y es el Padre que está sobre todos y por todos y en todos. Hermano, tenemos que ir un paso adelante acerca de la unidad del Espíritu. No soy yo el que genera la unidad. Ya está, dice Pablo, nada más dice solícitos en guardar, estén atentos en guardar la unidad, porque después de que nos ha hablado las 7 formas o las 7 pilares en los cuales se sustenta la unidad del Espíritu, hermano, el ser humano se debe de retraer a lo que es un ser creado, un ser adoptado, un ser redimido. Y en ese ser redimido, un ser que se deja gobernar por un Dios que es mi Padre, que al cual es sobre todo, por todos y es en todos. Hermano, espero que este mensaje aporte a cada uno de nosotros y a la unidad del cuerpo, y que valga este tiempo. En verdad, yo lo comentábamos en el último mensaje de Noches de Honra del miércoles pasado, que tenemos que regresar, hermano, con un ánimo diferente y con un corazón diferente. Que estos mensajes, hermano, que a la distancia estamos tomando, sirvan para que la unidad del cuerpo anuncie al mundo que Él es el que nos ha enviado a predicar su palabra, y que en Él tenemos confianza, porque hay un solo Dios que gobierna sobre todos aquellos que han redimido y sobre todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Hermano, oremos por esta palabra. Señor y Padre, un solo Dios que me ha tomado por hijo, un solo Dios que me gobierna, un solo Dios que me llena, y que es el que llena, con el que comparto la fe, con el que comparto a mi Señor Cristo. Bendito Dios, Señor, te pedimos, Padre, que tu palabra, bendito Dios, Señor, como martillo que parte, bendito Dios, rompas, bendito Dios, Señor, por el poder de tu palabra, bendito Dios, todo divisionismo, toda exclusión, bendito Dios, Señor, e idea falsa en la iglesia, Padre. Que nos podamos cimentar, bendito Dios, en la unidad
como eres tú, Dios, uno solo, en tres personas, pero un solo Dios, que es sobre nosotros. Padre, gobierna tu iglesia, bendito Dios. Permítenos, Señor, y danos el tiempo, bendito Dios, Señor, de, Señor, reconducir, bendito Dios, a la iglesia, Señor, que no nos pertenece, bendito Dios, que pertenecemos a ella, mas no nos pertenece, solamente pertenece a ti, bendito Dios, creador del universo. Padre, derrama de tu bendición, Señor, sobre nosotros. Gobierna, Señor, y permite, Padre, que estemos bajo tus alas, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén, amén. Y es así, hermano, como damos término a este mensaje de este día. Dios les bendiga y nos estaremos reuniendo todavía este siguiente miércoles de Noche de Honra, todavía por la plataforma de WhatsApp, esperando que el gobierno del Estado de México nos dé noticias diferentes, hermano, que la ocupación hospitalaria y las epidemias empieza a bajar con números. Estemos orando, hermano, estemos también dentro de nuestro ayuno que haremos esta semana, estemos ayunando por la humanidad, estemos ayunando porque el Señor levante esta condición que permea en toda la humanidad. Gracias, hermano, que tenga buenas tardes. Dios les bendiga.